El siguiente contrato se trata del mutuo mercantil, encontrándose dentro del artículo 2384 al 2397 del Código Civil Federal, utilizado de manera supletoria al Código de Comercio. Es un contrato mediante el cual una persona, mediante un acuerdo, se obliga a entregarle a otra, ya sea dinero, un bien fungible, o sea, de cierta especie, calidad, cantidad, para que después este otro individuo le devuelva después de cierto tiempo otro, pero equivalente. Igual misma especie, calidad, especificaciones, cantidad, pero también puede ser más intereses. Se encuentra su naturaleza jurídica dentro del artículo 75 del Código de Comercio sobre los actos análogos que pueden entrar dentro de esta clasificación. Como elementos personales tenemos al mutuante y al mutuario. El mutuante es la persona que en primer lugar tiene esos bienes, ya sean fungibles, dinero, y busca otorgárselos a otro individuo. Mientras que el mutuario es quien los recibe, ahora tiene la posesión de esos bienes y aparte después debe devolverle al mutuante uno que sea de la misma especie y calidad. O sea, no está dándole el mismo bien que les dio desde un principio, sino otros que tengan esas mismas características. Después, como elementos esenciales, tenemos el consentimiento, que se actualiza con ese intercambio de cosas, de que uno da esos bienes fungibles, el otro tiene que devolver otro. Y esa obligación de tener que devolver un bien de la misma especie y calidad, además de esa entrega, dar la posesión de este mismo, será el objeto de este contrato, que es otro de los elementos esenciales dentro de este mismo. Posteriormente están los elementos de validez, principalmente lo que es la capacidad legal de estas dos partes de poder obligarse a este contrato. Además de lo que es que este objeto sea existente, sea posible, que su causa realmente esté bien justificada, que no contravenga lo que es el orden público, la ley, y además que el consentimiento esté libre de cualquier vicio, que no se hayan obligado a realizar este contrato, que no haya habido amenazas, algún error, haber evitado algún dato para que sí se pudiera realizar este mismo, que alguna forma de violencia, etc. Como objeto real tenemos el proporcionar esos recursos económicos o bienes fungibles para así apoyar a lo que es una actividad de carácter económico para un fin de lucro, por así decirlo. Pero ¿sobre qué va a recaer este contrato? Pues principalmente en el objeto material, que ya comentamos que son bienes fungibles, que sean de la misma especie, cantidad, calidad, más que nada dinero, semillas, combustible, prácticamente que se pueden intercambiar por otro equivalente. Después está el objeto legal, que más que nada se trata de generar esos derechos y obligaciones entre las partes, de tener que devolver otro de la misma especie con posterioridad y otorgar esa propiedad del bien en primer lugar, ya sea en primer caso para el mutuante y el segundo para el mutuario. Después está la forma de este contrato. Usualmente puede ser verbal, aunque también puede ser escrita, pero se puede actualizar con el mero consentimiento de las partes, de que ellos mismos entreguen un bien y después tengan que devolver otro después de cierto plazo que hayan establecido entre ellos. Se hace más que nada en lo que es la práctica. Si no, pues ya realizan un contrato formalmente y en este mismo ponen todas alto y seña de cada uno de esos bienes, las cláusulas, y además funciona como una forma de ejecutar este mismo. También ponen algún tipo de garantía o interés para este tipo de contrato. Como clases de este contrato principalmente tenemos el dinero, las mercancías y los títulos de crédito. Por dinero nos referimos más que nada a que, bueno, yo te otorgo cierta cantidad en papel moneda o ya sea manera de electrónica, digital, de que te haga una transferencia, depósito, y tú, mutuario, posteriormente me tienes que devolver en cierto plazo esa cantidad, pero algo equivalente a ello. Quizá utilizamos otro medio o convenimos algo distinto para que me lo puedas devolver, de que uno lo devuelva a manera de efectivo y otra manera de depósito, o incluso se podría lo que es en especie. Después están las mercancías. Por mercancías decimos, bueno, te voy a otorgar cierto bien, quizá tú lo puedes vender, pero posteriormente me tienes que devolver otro que sea igual a mi mutuante. Después, títulos de crédito o títulos valor, que más que nada pares, cheques, letras de cambio. Siento más común actualmente lo que es el pagaré, y simplemente son documentos que se pueden ejecutar, que indican más que nada lo que es un adeudo
que puede tener el otro individuo. Y además, los pueden utilizar para realizar ciertos pagos en específico, sin necesidad de tener el dinero en físico. Es más que nada cuando necesitan tener al momento esa cantidad de otorgársela. Al momento de que yo te dé este documento, tú me lo tienes que devolver, ya sea de la misma característica, especie, calidad, aunque no sea el mismo exactamente que di desde un principio. También están las modalidades de contrato. Este contrato puede ser con intereses, sin intereses o con garantía. Con intereses es más que nada, bueno, vamos a acordar una cantidad extra en caso de que realices algún tipo de retraso, quizá, que recaigas en mora, por lo cual, además de ese dinero, o simplemente porque así lo habremos convenido, sin necesidad que haya habido algún tipo de retraso, tú me tienes que otorgar de vuelta lo que te di desde un principio, la misma especialidad, y aparte esta cantidad extra. Pero también puede ser sin intereses, tampoco es algo obligatorio, sin que se tenga que pagar eso adicional. Y con garantía, simplemente para decir, bueno, yo mutuario, para asegurarte que realmente te voy a pagar a ti mutuante, te voy a otorgar quizá una prenda, una hipoteca, o sea, voy a otorgar algo para decir que realmente voy a cumplir con esa obligación. Quizá las escrituras de una casa, una factura de un cargo, etcétera. Sobre las características de este contrato tenemos que es innominado, ya que no se encuentra dentro de la legislación mercantil, pero se utiliza de manera supletoria a lo que es el Código Civil Federal. También es bilateral, ya que hay dos partes, mutuante y mutuario. Es cerrado, ya que no se permite la entrada de terceros dentro de este contrato. Es oneroso, ya que los dos tienen obligaciones recíprocas entre sí. Es conmutativo, ya que desde un momento, desde que estamos celebrando ese contrato, ya sabemos qué es lo que se está intercambiando. Es consensual, ya que no se necesita que necesariamente esté escrito este contrato. Es bilateralmente discutido, de que las partes se acuerdan las condiciones en las cuales se va a realizar esta operación. Es principal, ya que no depende de otro contrato para su subsistencia. Es real, ya que se actualiza con la entrega de esta cosa, bien fungible, ya sean dinero, títulos de crédito, mercancías y demás. Y es de tracto sucesivo, ya que ya mencionamos que no se actualiza este contrato al momento de celebrarlo, sino que se da cierto plazo para tener que devolver ese bien fungible de la misma especie, calidad, cantidad. El mutuante tiene como derecho el exigir que se le devuelva ese bien fungible. Además de que también este puede ejecutar las garantías que se le hayan otorgado para decir, bueno, yo sí te voy a pagar esta deuda que tengo ilíquida contigo. Aparte de ello, también puede exigir intereses ya sean ordinarios o moratorios. Ya mencioné que desde un principio se puede indicar que se pague cierta cantidad extra, o simplemente por el retraso de esa persona al devolver esos bienes. Además de ello, también puede exigir el pago de daños y perjuicios por el incumplimiento de este contrato. Después, el mutuario tiene como derecho que se le entregue ese bien fungible desde un principio, a utilizarlo libremente por el plazo que se ha convenido. Además de que puede solicitar comprobantes al momento de que éste ya liquide esa deuda, al momento de que éste ya la pague como tal, y exigir el cumplimiento del contrato. El mutuante tiene como obligación el tener que entregar ese bien fungible desde un principio. Debe cumplir con todas las condiciones que se hayan pactado dentro de este contrato y aparte, otorgar toda la documentación que sea necesaria y comprobantes de pago al momento de que ya se haya liquidado esta obligación. El mutuario, en cambio, tiene la obligación de, tener que recibir esos bienes fungibles desde un principio, pagar intereses, conservar garantías, respetar los plazos y responder en caso de incumplimiento. Como forma de extinción, tenemos que simplemente sea por el cumplimiento de pago, o sea, que se devuelva ese bien de la misma cantidad, calidad y especie. Además de ello, también puede terminarse por mutuo consentimiento, que las partes ya no quieran celebrarlo, por novación, un contrato totalmente nuevo, remisión de la deuda, o sea, que se esté perdonando, que ya no se tenga que devolver ese bien. También puede ser en caso de confusión de derechos, de que una misma persona se vuelva la que él mismo tiene que cumplirse la obligación. También vamos a considerar la prescripción por la pérdida de ese derecho o obligación de exigir por el paso del tiempo. El siguiente contrato es el contrato del seguro. Lo podemos encontrar dentro de la ley de contratos de seguros en su artículo primero, utiliza de manera supletoria lo que es el Código de Comercio.
Prácticamente se trata de que una institución aseguradora va a pagar cierta cantidad de dinero, nos va a indemnizar o pagar cierta prestación debido a que sucedió un hecho incierto, un siniestro, que significa un acontecimiento que surgió sin que nosotros lo habíamos podido prevenir y que además nos causó algún tipo de perjuicio, algún daño. Por ello, esta institución, justamente de ahí viene su nombre, nos va a asegurar esto mismo, para prevenir que nosotros tengamos que pagar por ello íntegramente. Esto sucede mediante el pago de una prima, que es cierta cantidad de dinero que le otorgamos a esa institución a cambio de ese servicio, y ya ellos nos expedirán lo que es una póliza, que es un documento que ya va a acreditar esta operación y en qué tipo de casos es que se va a actualizar cuando va a suceder este pago. Su naturaleza jurídica es mercantil, porque se relaciona a lo que es el artículo 75 del Código de Comercio, conforme a la fracción 16 de este ordenamiento. De elementos personales principalmente tenemos al asegurador, que vendría siendo esa institución aseguradora que va a cubrir ese monto, esa indemnización y ese pago al momento de que ocurra el siniestro. Después está el asegurado. Usualmente llega a equivaler a lo que es el contratante, pero puede ser una persona distinta. El asegurado es quien tiene, por así decirlo, esa afectación sobre sus bienes, patrimonio, su salud, su vida, y ese paga esa prima, esa cantidad de dinero para que le expidan esa póliza. Pero también está el beneficiario, que también, en este caso puede ser ya sea el asegurado u otra persona distinta. Es quien va a recibir de primera mano esa indemnización. Puede ser ya sea en caso de que, si es este caso, una persona física o moral, que es ese mismo asegurado, o simplemente, por ejemplo, en el caso de que sea una empresa que está pagando esa prima para que se esté asegurando a su trabajador. Sería un ejemplo en el caso de que no sean la misma persona. Como elementos esenciales tenemos primeramente el consentimiento, que es cuando la aseguradora acepta obligarse a pagar esta cantidad debido a ese siniestro, y que el asegurado acepta pagar esa prima para así que se actualice este contrato. El objeto es más que nada esa protección sobre los intereses de la persona que está siendo asegurada. Después, los elementos de validez son prácticamente la capacidad legal de que las partes se puedan obligar dentro de lo que es este contrato, que ese consentimiento no esté viciado de ninguna manera, y aparte debemos tomar en cuenta que el objeto debe ser lícito, legal, así como sus causas, determinado, determinable, o sea que sepamos exactamente sobre esa prestación que se está asegurando y aparte la cantidad sobre qué es lo que se va a otorgar. Como objeto real dentro de este contrato podemos observar lo que es el pago de esa suma de dinero de esa indemnización sobre un siniestro. Va a recaer sobre el objeto material, que más que nada se trata usualmente de lo que es la vida, quizás sobre algún vehículo, algún interés del asegurado, por así decirlo, incluso sobre una casa habitación, riesgos, algún local suyo, para que después venga lo que es el objeto legal, que ya son todas esas consecuencias, esos derechos y obligaciones al momento de celebrar este contrato, ya que una parte debe cumplir con lo suyo, uno debe pagar la prima y el otro debe pagar esa suma de dinero al momento de que ocurran esos hechos del objeto real. La forma es principalmente escrita, en especial al tratarse de una institución aseguradora, todo debe quedar totalmente formalizado. Estarán los datos de las partes, en esta póliza también estará lo que es el plazo, qué riesgos son los que van a cubrir, qué cantidades, por cuáles montos, para así poder ejecutar este contrato en caso de que haya algún tipo de incumplimiento. Sobre las clases dentro de lo que es el contrato de seguro, podemos observar que ya sea por la vida, por accidentes o enfermedades, o puede ser por daños. Por la vida es prácticamente por la muerte o la supervivencia de la persona y se le entrega esa indemnización al beneficiario. Luego está por accidentes o enfermedades, que principalmente es por algún tipo de cuestión personal o gastos médicos. Y por daños puede ser desde incendios, por vehículos, ya sean también agrícolas, responsabilidades civiles, cauciones, etc. Después, sobre las modalidades, tenemos que este tipo de seguro puede ser ya sea de manera individual, para un solo individuo, colectiva, para un grupo de personas, también puede ser voluntario,
que un mismo asegurado diga, pues yo necesito este seguro, necesito esta manera de protección. Pero también puede ser obligatorio, ya que la ley lo podría exigir, quizá en ciertos sectores de trabajo. Este contrato tiene como características primero que es innominado, ya que no se encuentra regulado dentro de la legislación mercantil, aunque lo tenemos de manera supletoria en la ley de contratos de seguros. Además, es un tipo de contrato el cual debería ser ya sea oneroso, con obligaciones hacia las dos partes, pero también puede ser bilateral o plurilateral. ¿Por qué es este caso? Pues porque tenemos a la aseguradora y al asegurado, o en su caso el beneficiario contratante, si es que no son la misma persona que el asegurado, si hay que darles indemnización a otro individuo. Aparte de ello es de adhesión, ya que usualmente ya se tiene el formato preestablecido de lo que es esta póliza y ya solamente se llenan los datos con posterioridad. Es principal, ya que no depende de otro contrato para existir. Es aleatorio, ya que no estamos esperando que suceda ese suceso, ese siniestro. Puede ser cerrado o abierto por las situaciones que mencioné anteriormente, e igualmente es de tracto sucesivo, ya que se va cumpliendo en un periodo de plazos con este pago de la prima, que quizá podría ser mensual, anual y demás. La aseguradora tiene derecho a exigir lo que es ese pago de la prima. Además de ello, también tiene derecho a exigir toda la información correspondiente al siniestro para saber qué realmente ocurrió y toda la información que le pudiera proporcionar el asegurado, así como exigir el pago de daños y rescindir el contrato en caso de que haya ocurrido algún fraude, alguna improcedencia debido a la falsedad de alguna declaración para poder obtener este contrato. Luego, el asegurado tiene como derecho el obtener esa póliza y que se le pague esa indemnización, esa cantidad de dinero en caso de que suceda el siniestro, además de que se le dé toda la información sobre las coberturas de este contrato, a designar beneficiarios e igualmente exigir y reclamar en caso de que haya algún tipo de incumplimiento. Por ello es que tenemos este documento de la póliza para poder ejecutarla en caso de que alguna de las partes no esté realmente, por así decirlo, apegado a lo que está plasmado dentro de lo que es este contrato. El asegurador tiene como obligación el otorgar la póliza de este contrato de seguro, informarle al asegurado sobre toda la información, todas las condiciones a las que se va a sujetar. Y aparte de ello, también tiene la obligación de pagar esa indemnización, esa suma de dinero, cuando ocurra el siniestro. Después, el asegurado tiene como obligación el pagar la prima para que realmente se realice este contrato. Aparte, procurar otorgar toda la documentación necesaria, especialmente al terminar este mismo, para realizar el pago correspondiente y otorgar alto y seña de cuál es el riesgo que se va a asegurar, de qué se va a tratar este contrato como tal. Como formas de extinción de este contrato, principalmente tenemos lo que es el vencimiento del plazo, debido a que dentro de la póliza se nos otorga cierto periodo para realizar este pago de la indemnización. En caso de que ya pase y fenezca, no hay ningún problema, incluso se puede llegar a renovar el contrato. Si no, también puede extinguirse por el simple pago de esa indemnización, por esa suma de dinero, ya que ya ocurrió el siniestro. Otra es la causa de nulidad, debido a que falta algún elemento, algo esencial, por ejemplo que ese contrato, esa póliza, tuviera que ser totalmente escrita. En caso de no tenerla, no surtiría efectos. También tenemos la falta del pago de la prima, y por esa y demás causas de incumplimiento tenemos lo que es la rescisión. También tenemos lo que es, pues, el mutuo consentimiento entre las partes que decían terminar de manera anticipada este contrato. Otra razón sería que desaparezca por completo el siniestro por el cual inicialmente se supone que estábamos realizando esta contraprestación, esta obligación recíproca entre las partes. El siguiente contrato se trata de la franquicia mercantil, encontrándose dentro del artículo 145 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, que es supletorio al Código de Comercio. En este contrato, una persona le otorga a otra, usualmente son personas morales, le da la autorización, el derecho de utilizar cierto nombre comercial, una marca, cierta forma de realizar ciertas operaciones, con los estándares que esa persona que le dio el derecho tiene ya preestablecidos, para que este otro individuo pueda utilizarlos a su favor a cambio del pago de una regalía, de una cuota que le otorga a este individuo que le dio esa autorización. Claro está
con todas las estipulaciones que este mismo tenga para ello y sus restricciones, claro. Se encuentra dentro del artículo 75, su naturaleza jurídica, ya sea en su fracción 25, por actos análogos, aunque también hay ciertos actos dentro de este mismo que pueden encasillarse dentro de este contrato, como podría hacerlo en la fracción quinta, séptima, novena y décima. Como partes y elementos personales tenemos lo que es franquiciante y franquiciatario. El franquiciante es la persona física o moral, pero usualmente más que nada son personas morales entre sí, la cual tiene una marca, tiene un nombre comercial, ya tiene un modelo preestablecido, el cual va a utilizar para otorgarle ese derecho de usarlos al franquiciatario. El franquiciante puede otorgarles asistencia técnica, capacitación, para enseñarles cómo es que se realizan todas estas operaciones con su propio estándar, es en sus propias condiciones, mientras que el franquiciatario es quien acepta el explotar esa marca, ese nombre comercial, ese modelo, a cambio de que él esté pagando una regalía, una prestación a cambio de ello. Y además, obligándose a hacerlo en los estándares que ya tiene preestablecidos el franquiciante. Como elementos esenciales tenemos al consentimiento y al objeto. El consentimiento al aceptar o obligarse dentro de lo que es este contrato de franquicia a tener que pagar esa cantidad de regalía y después autorizar también lo que es el uso de esa marca o conocimiento técnico o modelo, lo cual sería el objeto. El autorizar esto mismo y explotar estos conocimientos, esta información que nos está otorgando el franquiciante, el franquiciatario. Como elementos de validez tenemos la capacidad legal de que estas dos partes puedan obligarse entre sí, que ese consentimiento no haya sido viciado, que no haya ningún tipo de error, que no hayan ocultado información, que no haya violencia, amenazas, alguna falta que haga que este contrato ya no surta ningún efecto, o sea, cualquier cosa que afecte ese acuerdo entre las partes. E igualmente que el objeto sea lícito, determinado, determinable, así como el fin o causa, la justificación, que sea totalmente con un fin que sea legal. El objeto real de este contrato es permitir esa explotación de todos esos objetos materiales que tendremos dentro de este contrato. O sea, que el franquiciatario esté aprovechando el uso de estos mismos, pero claro está, pagando la cantidad que le corresponde al franquiciante. El objeto material es sobre qué está recayendo todo esto. Marcas, diseños industriales, patentes, incluso ciertos programas de capacitación, sistemas de administración, conocimientos técnicos. Todo ello es lo valioso por lo cual vamos a considerar otorgar el derecho para ello. Y después el objeto legal, que simplemente genera estos derechos y obligaciones debido a este contrato. Generar que una parte tenga que otorgar esa autorización y el otro el pago de las regalías, cuotas, para que se esté actualizando este contrato debidamente. Sobre las formas del contrato de franquicia tenemos que es escrito, principalmente debido a la complejidad de este mismo. O sea, este contrato, más que nada, va a identificar a las partes, va a indicar cuál es esa patente, esa marca, ese servicio que se está prestando, la forma en que se va a prestar, la capacitación, también la forma en que se va a colaborar con ellos, las regalías, incluso cláusulas de confidencialidad para no dejar escapar esta información, derechos de las partes que se están otorgando, esa autorización. Prácticamente todo ello se está explayando especialmente por el tipo de autorización sobre lo que se está otorgando como tal, por la seriedad de esto mismo. Debido a ello, y para poder ejecutarlo, se realiza mediante un contrato formalmente escrito, lo cual sería un requisito para que este mismo tenga efectos jurídicos. Posteriormente tenemos las clases de este contrato. Como clases tenemos que puede ser ya sea de distribución, de servicios o de industria. Por distribución nos referimos más que nada a que se vende un producto con esa marca, como en el caso de la comida rápida. Después está por servicio, se está prestando de cierta manera con los conocimientos y la forma que ya tiene preestablecida con los estándares de la marca, por lo cual vamos a tener en cuenta aquí quizá una escuela de idiomas. Y sobre la distribución tenemos que es principalmente que se están fabricando ciertos productos con ciertos estándares ya establecidos, cierta forma de realizarlos, conocimientos técnicos,
podría, por ejemplo, venir al caso de Pepsi, que tiene cierta manera de realizar su producto y ciertos lineamientos a seguir. Sobre las modalidades de este contrato tenemos que puede ser una franquicia individual, múltiple o maestra. Por individual nos referimos a que es una sola unidad en un solo territorio, por lo cual decir que es múltiple sería lo contrario, que sea en varios territorios, regiones y diversas unidades de un mismo establecimiento y empresa. Mientras que la maestra es prácticamente que se le dé autorización al franquiciatario de poder actuar como si él fuera un dueño, por así decirlo, de esta patente, de esta marca, y así este mismo incluso puede otorgar autorizaciones a otras personas para que ellos mismos expandan lo que es este negocio. Sobre las características de este contrato tenemos que principalmente es innominado, ya que no se encuentra dentro de la legislación mercantil, aunque claro está, de manera supletoria dentro de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. Aparte de ello, se podría decir que es bilateral y cerrado, ya que solo es entre franquiciante y franquiciatario. Con ello es oneroso, ya que hay contraprestaciones entre ambos. Yo te autorizo y tú pagas la regalía. Con ello, también diremos que es conmutativo. Desde un principio sabemos cuál es la marca a la cual estamos acudiendo, a quién le estamos pidiendo ese permiso. También podría decirse que es un contrato de adhesión, ya que desde un principio usualmente ya se tiene preestablecidas todas las cláusulas y condiciones de este escrito, más que nada porque el franquiciante ya sabe cómo quiere que se utilice su marca y todas las limitaciones para poder usarla. También diremos que es de tracto sucesivo, ya que se va cumpliendo durante ciertos momentos y durante ciertos pagos de regalías o cuotas. Además, es principal, ya que no depende de otro contrato, y es de colaboración, ya que este contrato más que nada se trata de ese auxilio en la distribución, en la realización de algún servicio, en la industria, en fabricar algún tipo de objeto y demás. Sobre los derechos tenemos que el franquiciante tiene principalmente el exigir el pago de esas cuotas o regalías aparte. También puede supervisar el funcionamiento de esa franquicia. Además, puede solicitar la rescisión del contrato en caso de incumplimiento y exigir que se cumplan sus estándares de calidad, mientras que el franquiciatario tiene como derecho el utilizar esa marca, esa patente y además el otorgar ese servicio, ese producto, esa industria. También exigir a que se le cumpla el contrato y aparte también a que se le otorgue asistencia, capacitación y manuales de operación para realizar estas tareas. Como obligaciones del franquiciante principalmente se tiene que éste debe otorgar el uso inicial, la autorización sobre su marca, además de que debe otorgar toda esa asistencia técnica, actualizar sus procedimientos y también exigir cumplimiento del contrato y velar por los derechos de propiedad en caso de que estos sean controvertidos. Después, el franquiciatario tiene como obligación igualmente cumplir con este contrato, pero también debe otorgar esas regalías, esa cuota para que le sigan dando esa autorización, le sigan permitiendo explotar esa marca y aparte debe más que nada seguir con esos estándares de calidad que ya están predeterminados, seguir los manuales de operación, guardar confidencialidad, o sea, no revelar esos secretos que únicamente se tienen sobre esa marca como tal, y además utilizar exclusivamente esa marca sobre la cual se le acaba de dar ese permiso para explotarla. Como formas de extinción dentro de este contrato tenemos principalmente el vencimiento del plazo. En este contrato se estipula cierto tiempo para explotar esa marca, por lo cual simplemente al terminarse ya no se sigue con este mismo. También tenemos el mutuo consentimiento de que las partes decidan darle una terminación anticipada a este contrato. También está la nulidad del contrato por la falta de algún elemento esencial, por ejemplo, darle esa forma escrita. Otra sería por la quiebra y la liquidación de esa empresa, franquicia, establecimiento. Prácticamente que sus activos sean mucho menores a sus pasivos, por los cuales ya no pueden pagar sus deudas. En el caso de la liquidación, venden todos los bienes de la empresa y van viendo conforme cómo se va a ir repartiendo ese dinero a las demás personas a las cuales quizá les deban, las deudas que tengan, sus trabajadores, etc. Y además también tenemos la simple pérdida de ese derecho sobre esa marca o industria. El siguiente contrato que vamos a abordar es el de garantía.
Principalmente no se encuentra regulado dentro de lo que es la ley, ya que realmente son diversos contratos que entran dentro de lo que es la garantía, o sea, es más que nada como si fuera una clasificación. Puede encontrarse en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, en el Código Civil Federal, o sea, de manera supletoria al Código de Comercio. Pero no hay como tal algo específico de decir, este es el contrato de garantía, no, sino que ahí entran diversos contratos, como podría ser el de prenda, fideicomiso en garantía, hipoteca, etcétera. Que más adelante abordaremos lo que es la prenda, el fideicomiso y demás estipulaciones como tal. Este contrato de garantía, más que nada se trata de que hay una afectación sobre un bien o realmente se está utilizando para asegurar una obligación principal. O sea, esto es algo accesorio. Nosotros ya tenemos quizá alguna deuda, alguna obligación anteriormente, pero decimos, bueno, para decir que realmente vamos a liquidar esta deuda, que realmente vamos a cumplir con ello, te otorgo este bien para que lo ejecutes, tu acreedor, yo siendo el deudor, serían esos los elementos personales, para que así, en caso de que yo no pague, tú puedas quizá ponerlo en subasta, venderlo, pero en caso de que sí se realice este cumplimiento, me pueden devolver ese bien que yo di en garantía. Con ello su naturaleza jurídica, más que nada, se trata del artículo 75 del Código de Comercio, que sea en su artículo 75, fracción 24 o la 25. La 24 abarca todos los actos dentro de lo que es la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, que es donde más que nada se aborcan este tipo de contratos, aunque igualmente digo el 25 ya que son todos los actos análogos que podrían entrar dentro de esto mismo. Como elementos esenciales tenemos principalmente el consentimiento y el objeto. El consentimiento se trata de que las partes acuerdan constituir una garantía sobre una obligación principal, o sea, va a ser algo accesorio a esta misma. Y el objeto sería, bueno, ahora sí, estoy indicando que esta garantía va a ser para realizar y asegurar el cumplimiento de esta obligación como tal. Quizá esta deuda que yo tenía contigo, acreedor, yo siendo deudor, o según sea el caso de cómo se llamen las partes conforme al contrato que entre dentro de esta misma clasificación. Después tenemos los elementos de validez, que es prácticamente la capacidad legal de que las partes puedan obligarse dentro de este contrato, igualmente el consentimiento que esté totalmente libre de vicios, el objeto y causa lícitos y también que se pueda determinar o que pueda ser determinable en ese sentido. Como objeto real de este contrato tenemos principalmente el asegurarle al acreedor que realmente se le va a cumplir con su obligación principal. Él puede cobrarse su crédito de esa garantía. Como objeto material tenemos principalmente que se trate, quizá yo di cierta cantidad de dinero para asegurarle ese pago. Quizá yo le di ciertos bienes, ya serán muebles, en el caso de la prenda, inmuebles, en el caso de la hipoteca, u otras opciones podría ser por mercancías, títulos de crédito y demás. Sobre el objeto legal es simplemente que se causan esas consecuencias jurídicas entre acreedor y deudor, derivado de que se está realizando esa afectación sobre ese bien o que otra persona, otro individuo, haya querido pues obligarse a favor de este deudor, ya sea como en el caso del aval, en el caso de la fianza. En el caso del aval es un tercero que voluntariamente se está obligando a pagar por el deudor como tal. Mientras que en el caso de la fianza es que acudimos más que nada a una institución afianzadora mediante el pago de una póliza para que cubra ciertas situaciones, pero este contrato lo abordaremos más adelante para poder diferenciarlo más que nada de estas dos figuras. Sobre la forma de este contrato puede ser de manera verbal o escrita, pero preferentemente escrita, más que nada para saber el contenido de esa garantía, cómo es que se va a ejecutar, sus condiciones, sobre qué obligación está recayendo, en especial en el caso de que hablemos de algún bien inmueble, ya que este mismo debe quedar inscrito que tiene esta limitación dentro de lo que es el registro público de la propiedad. Además de ello, tenemos lo que son las clases. Está lo que es la garantía personal y la garantía real. Los mismos nombres lo mencionan. La garantía personal se centra más que nada en que un tercero ajeno a lo que es mi obligación decide también obligarse a ella en caso de que yo no responda, como en el caso del aval.
alguien más decide firmar de que en caso de que yo no esté presente, en caso de que yo no quisiera pagar ese adeudo, van a recurrir a ese tercero. Mientras que después tenemos lo que es la garantía real, que más que nada se centra en que yo otorgo cierto bien, ya sea mueble, inmueble, pero usualmente cuando se trata de inmuebles simplemente se dejan las escrituras y demás. No se complica mucho ese asunto. Y por muebles, pues usualmente facturas, joyas, que se dejan a manera de asegurar que realmente se realizará ese pago. Como características de este contrato tenemos que principalmente puede ser innominado, ya que ni siquiera se menciona dentro de la legislación mercantil como tal, sino que hay diversos contratos que entran dentro de lo que es una garantía. También podríamos decir que es oneroso, ya que hay obligaciones recíprocas entre las partes, entre acreedor y deudor, o como sea su nombre, correspondiente al contrato del cual se trate. También tenemos que puede ser bilateral, pero puede convertirse en plurilateral, en ser abierto, debido a que, además de estas dos partes, también puede intervenir ya sea una fianza o ya sea un aval, terceros, que también se obliguen a realizar este pago sobre la obligación principal. También es consensual, se puede actualizar con el consentimiento y es real debido a que estamos entregando cierta cosa, estamos asegurando ese pago mediante algo, por así decirlo. Y es meramente accesorio, depende de otro contrato, de otra obligación principal para su propia existencia. Sobre las modalidades tenemos principalmente que puede ser por bienes muebles, inmuebles, también puede ser convencional o legal. En el caso de bienes muebles nos referimos a que son cosas que pueden trasladarse de un lugar a otro, ya sean vehículos, mercancías, maquinaria, mientras que por inmuebles nos referimos a cosas que no pueden trasladarse fácilmente, por así decirlo. Podría ser un terreno, una casa, un edificio. Después, esta garantía puede ser convencional, que las partes la estén acordando. O en su caso, que también esta garantía esté estipulada por la ley, o sea que ya esta misma la esté exigiendo dentro de la legislación. Como derechos, el acreedor puede exigir el cumplimiento de esa obligación principal, o en su caso, que se ejecute esa garantía en caso de incumplimiento, y además de ejercer todas las acciones legales concernientes a esto mismo. Mientras que el deudor tiene como derecho que se actualice esta garantía, pero solamente en caso de su incumplimiento. Caso contrario, si sí llega a liquidar esa obligación principal que tenía, debe solicitar, tiene derecho a que se le cancele esa garantía y que se le devuelva ese bien que habrá otorgado y que ya no sea efectivo. Como obligaciones de las partes dentro del contrato de garantía, principalmente tenemos que el acreedor debe solamente hacerla efectiva en caso de incumplimiento. Debe cumplir con las estipulaciones del contrato y aparte solamente tiene permitido el devolver, cancelar esa garantía en caso de que ya se haya cumplido con lo que es la obligación principal. Después, sobre las obligaciones del deudor, es simplemente que este mismo tiene que conservar esa garantía en caso de que la tenga en su posesión, sino quien tendrá que conservarla será quien le esté reteniendo, o sea, el acreedor. Además de ello, pues que hagan lo posible para que ésta tenga el menor daño posible, o sea, que se tenga una buena diligencia sobre esa garantía. También tiene la obligación de pagar esa obligación principal y cumplir con las estipulaciones de ese contrato. Sobre las formas de extinción de este mismo, vamos a tomar en cuenta el simple cumplimiento, el pago de esa obligación principal, por lo cual se solicita la devolución y cancelación de esa garantía. También está la innovación, el que las dos partes celebren un nuevo contrato que vaya a reemplazar la obligación principal que se tenía desde un principio, la remisión de la deuda, que es que se perdone esta misma, que voluntariamente el acreedor renuncie a que se le realice el pago de esta, la prescripción, o sea, que se pierde ese derecho de exigir esa deuda por el paso del tiempo. Igualmente está lo que es la compensación, quizá teniendo una deuda entre los dos, y se va a rebajar la menor que se tenga entre estos dos individuos. Y aparte también consideraremos que se pierda esta garantía, que se destruya